Buenas tardes. Comienzo con la grabación de la ponencia del Encuentro de Buena Voluntad de octubre de 2020, denominada Hacia el concepto de discípulo y discipulado en la nueva era, una comparativa en los libros sagrados de Oriente y Occidente. Mi nombre es Eduardo Ortega, de Granada, y estoy encantado de saludaros y de participar en este servicio compartido y de colaborar con todos vosotros. Antes de empezar las ponencias, pues quería decir, por ejemplo, que he intentado que la ponencia sea totalmente teórica, perdón, práctica más que teórica, aportando algunas ideas. Y por supuesto, también una bibliografía extensa para si alguien quiere profundizar en dichas cuestiones. De tal manera que tenemos también que ver que esto es simplemente un espejo de arriba, de los registros acásicos. Así como es arriba, es abajo. Y por tanto, nosotros somos una mera circunstancia. Lo importante es nuestra conciencia y nuestro interior. De tal manera que quizá lo que el discípulo tiene que aprender antes que nada es a practicar paciencia y resiliencia, y a la vez pues a luchar y a pelear la batalla, ¿no? Porque es la única manera de poder alcanzar metas con disciplina y voluntad. Algo así como caerse y volver a levantarse. Asimismo quiero hacer mío y compartir el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Dice que hay personas que luchan un día y son buenos, hay personas que luchan meses y son mejores, que otros que luchan años y son también muy buenos. Dice, pero que los que luchan siempre o cada día, estos son imprescindibles. Bueno, pues estos imprescindibles nos debemos de incluir todos en este camino, en este sendero de lucha por mejorarnos y por servir. Bien, en la diapositiva que estoy presentando, como se ve el esquema es un poco comparativo de las distintas religiones, tanto orientales como occidentales, aunque realmente todas las religiones son orientales, porque la propia Biblia y el Corán y el judaísmo y la mayoría han nacido en Oriente. Occidente simplemente ha heredado, pero la mayoría son orientales. Y luego también pues una especie de síntesis aplicada y su relación también con esta síntesis que hace también la literatura teosófica y en este caso los maestros que estamos estudiando, el maestro tibetano o Vicente Bertrand Anglada, entre otros, como discípulo avanzado, y que creo que son interesantes y que nos pueden aportar luz y conocimiento. Bien, el concepto de discipulado, como todos sabemos, es un concepto genérico, y asimismo Platón habla de que como persona que sigue o defiende ideas y doctrinas o la enseñanza de un maestro. Es verdad que hay un concepto tradicional en la era de Piscis y un concepto maestro-discípulo ya en la era de Acuario, que es distinto. Expongo aquí en la diapositiva pues, algunos modelos, ejemplos de estas iniciaciones y de estas relaciones maestro-discípulo, como en la masonería hay 33 grados, o como la iglesia tiene sus sacramentos mayores y menores. A este respecto, igual que los Rosacruces, en la masonería aparece el aprendiz, compañero y maestro como grados, y luego ya los grados más altos, también los Rosacruces aparece pues el Nigredo, Rubledo, el Albredo, un poco en el sentido de ir cambiando de lo más oscuro a lo más blanco, emulando al cisne óptico. En la siguiente diapositiva, sin embargo, también abordamos pues lo que es vivimos una época o era de transición. Se cree que para 2025 más o menos estará entrando ya en plenitud la era de Acuario, por eso vivimos una era bastante poco convulsa, unos años convulsos. Y como yo expongo aquí, va desapareciendo en parte el concepto de dependencia del maestro. El velo de lo religioso, que antes era un misterio, va siendo velado. Es una época de crisis de cambios,
y esos signos de cambio pues exigen que el aspirante pase por este o discípulo en el Valle de las Sombras, enfrente el desafío de la vida y a un acorde de premonición para el gran cambio. Hay por tanto sonidos, colores, vibración, tal vez enfermedad en el interior de ese ser. El discípulo en ese cambio tiene que aprender a luchar y contra esos desequilibrios o reajustes de cambio. Y también tiene que aprender un poco también a contactar con esa imaginación creadora y con esa luz que purifica e ilumina todo y que va despertando la intuición. A este respecto, bueno, cualquier crisis que significa coyuntura o cambio en un momento de incertidumbre, que puede ser un cambio hacia la mejora o hacia el empeoramiento, significa como un punto de apoyo para el cambio, por tanto, y para el progreso. Y por tanto las crisis son necesarias para avanzar. Asimismo, también el discípulo es consciente que sobre todo aspira a vivir ese reino del espíritu, que es su reino principal. Aquí estamos de paso. Y tal vez pues se encuentre como regalo pues algunos dones, algunos poderes, algunos pequeños milagros en la vida que son un regalo de Dios, pero no porque los busque, sino porque simplemente aparecen en el camino. También en la era de Acuario ya el discipulado de la nueva era trata de una relación con el maestro interno, no se trata de un maestro externo. Siguen en parte las crisis y los cambios. Hablamos por tanto de un maestro interior y hablamos de la era del espíritu y hablamos de que el discípulo se ha convertido y hoya el mismo sendero en el sendero mismo. Requiere quizá un mayor grado de compromiso y responsabilidad, sin embargo el discípulo goza de más libertad y no es tan importante el rito como la relación con el corazón y el interior del maestro con mayúsculas. Si es verdad que las energías son más fuertes, las energías críticas afluyen con más fuerza y que los grandes avatares y maestros trabajan por ese cambio interior. Podemos decir lo siguiente: hay una revolución de la conciencia con esas nuevas energías, hay una identificación del discípulo con el sendero y la conciencia superior hacia una vibración de energía y puntos de tensión y distensión y de cambio, y el discípulo poco a poco va ascendiendo en esa escala simbólica de unión con el Atman y por tanto vamos construyendo ese hombre de sabiduría y poder. Como dice San Pablo, crecer en la gracia y sabiduría y en el conocimiento del Señor Jesucristo, pues algo así, ¿no? Un hombre de sabiduría y poder. Y por eso había puesto yo aquí cuáles son esos frutos cuando se crece, que son pues el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir aquí San Pablo? Quiere decir sencillamente que la ley me refiero a la ley natural, a la ley racional, no hay. Porque la persona que ha trascendido y vive en ese filo de la era ya o en esos valores del espíritu, ha superado la ley. Porque la ley en cierto modo que está para controlar, para limitar a aquellos que no llegan. Pero el que ya ha superado la ley no necesita ley, porque ya se ha convertido en la propia ley. No sé si me quiero explicar, al practicar esas virtudes. También cito a Patanjali, que lo podéis ver ahí, que habla también de la unificación con el logo superior y el camino de la iluminación como experiencia que no se puede nombrar, como esa experiencia de Dios en nosotros. Por supuesto, pasamos ahora al tema del hinduismo. El hinduismo tiene que ver pues con el Bhagavad Gita, y el Bhagavad Gita es un libro que forma parte también de los Upanishad y explica la lucha y el enfrentamiento entre los Kauravas y los Pandavas, y como Arjuna es el sublime discípulo del señor Krishna, dotado de un intenso desapego por lo terrenal y de un intenso amor por su maestro. Se explica la guerra y los conflictos tanto a nivel de los distintos cuerpos y sus tratos, etcétera. Hay un libro aquí que no he añadido, que también, si alguien quiere, es complementario, de Blavatsky, que es La voz del silencio, que también podría ser interesante un poco para explicar cómo se va escuchando ese silencio. Bien. Por otro lado, los Upanishad, de igual modo, la vida del discípulo que ama a su maestro es una vida de trabajo y de felicidad. Y noche y día trabaja sin parar, en la fatiga, sin parar, no tiene en cuenta la fatiga, y día y noche vive consagrado a él. Cito aquí la poesía de William Blake, dice: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre, sostener la infinidad en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Quiere decir que esa eternidad es lo que en definitiva va buscando el discípulo. Por tanto, desde el punto de vista hinduista, el discípulo acude con la mente y los sentidos y el maestro le da una visión
de Brahman, de espíritu de verdad y de eternidad. Para ello, la luz del conocimiento sagrado nos debe de iluminar y tenemos que alcanzar esa gloria de la sabiduría. Verdaderamente, los Upanishads son la raíz de luego de otras religiones, como ha sido, por ejemplo, el budismo, que ahora explicaremos. El concepto de taoísmo y budismo. Eh, Hay una frase que pongo aquí, dice: quien no se conduce de acuerdo a la vida santa o no alcanza la riqueza en su juventud, apenas sobrevive como una vieja garza alrededor de un estanque sin peces. Quien no se conduce hacia la vida santa o no alcanza la riqueza en su juventud, languidece como un saco curvado e inútil, anhelando el pasado. Bien. El budismo, como sabemos, o como sabéis, surge a finales de en los siglos tercero y cuarto, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, antes de Cristo, y toma toda su sabiduría de los Vedas y los Upanishads. Y estos tratados milenarios enseñaron a innumerables maestros el arte de la sabiduría. No cito aquí Milarepa, por ejemplo, obra también muy importante que tiene que ver con el hinduismo y el budismo, también, como es Cantos de Milarepa, que tampoco la he puesto, pero si a alguien le interesa se la puedo enviar. Buda fue uno de los que bebieron de esta fuente sagrada, como Jesús el Cristo lo hiciera de las fuentes hebreas. Y lo que dice Buda en definitiva es que hay que practicar el noble octuple sendero y que el discípulo debe de evitar pues todas aquellas cuestiones que causan dolor, como por ejemplo pues lo que es matar, robar, tener una conducta sexual inapropiada, mentir, calumniar, insultar, tener conversaciones vanas, codiciar, tener mala voluntad y poseer creencias falsas. En definitiva, esto está recogido en el libro denominado el Dhammapada, el camino del Buda. Ya sabéis que hay como dos corrientes, el Mahayana y el Theravada, pero en fin, no he entrado en esto porque lo que se trataba era de hablar del discípulo, por eso no he entrado en la cuestión. Bien, seguimos. También sí es importante, por ejemplo, he copiado del Dhammapada algunas cuestiones, ¿no? Porque un poco para reflexionar. Por ejemplo, dice, la larga es la noche para aquel que está despierto. Si un hombre busca y no puede encontrar a alguien que es mejor o igual que él, que prosiga reciamente la senda de la vida. No puede haber amistad con un necio. Un necio consciente de su necedad es por tal razón un hombre sabio, pero el necio que piensa que es un sabio es verdaderamente un necio. Aún así, toda su vida un necio se asocia con un sabio, no comprenderá la enseñanza, igual que la cuchara nunca captará el sabor de la sopa. Sin embargo, si uno encuentra a un hombre sabio, pues debe de unirse a él y caminar con él. Nos dice. Y luego habla de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues la felicidad es la visión de los nobles. Los nobles, en el mejor sentido de la palabra, como las personas que practican las virtudes, claro, lógicamente. No nobles de cuna, ni nobles de dinero, ni de poder, sino personas que practican las virtudes. Su compañía siempre resulta dichosa. No viendo a necios, uno permanecería siempre feliz. Verdaderamente quien permanece en compañía de necios se atribula durante mucho tiempo. Me refiero cuando uno está en compañía de gente con mala vibración o gente con digamos, con energías bajas, ¿no? Dice, la asociación con necios es incluso tan penosa como un enemigo. También es una prueba en el sendero, ¿no? Que hay que aceptarla y practicar paciencia. Si haya un hombre inteligente, sabio, con conocimiento, consistente, responsable y noble, con un hombre tal, pues debe uno de asociarse, o sea, de caminar con él. Luego también habla del justo. ¿Quién es el justo? El justo, como discípulo justo, es el que ha superado y eliminado esas contaminaciones. A lo que me refiero es que y entonces se ha liberado del odio y es un hombre de buena voluntad. Nunca mejor dicho, aquí que estamos en encuentro de buena voluntad. Y esto es muy importante, ¿no? El tema externo, ¿no? Dice, no por afeitarse la cabeza, un hombre indisciplinado y mentiroso se vuelve una zeta. ¿Cómo podría ser una zeta si está lleno de anhelo? Por otro lado tenemos el taoísmo. El taoísmo, como sabéis, su libro principal es el Tao Te Ching, y sin embargo también recoge la filosofía del I Ching, el libro de las mutaciones, y los conceptos de yin y yang, frío y caliente, en fin, el tipo de energía, y en su aspecto cosmogónico, el I Ching describe un universo en el que la energía creadora proviene del cielo, en tanto que la tierra es receptora y fecundadora de esa energía primaria. Y en la práctica, pues el taoísmo lo que busca es controlar o al menos buscar un equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y el chi o ki, que en Occidente es como la energía. Estas tres cosas
son las prácticas taoístas que puede unir en todo el cuerpo. Y tenemos, pues, por ejemplo, el Tai Chi, que es precisamente eso, la regulación mediante ejercicio físico de esa energía del Chi o Ki. Esto en taoísmo, lo que hemos dicho, la unión del cuerpo, el espíritu y el Chi, es lo que se denomina la alquimia interior. Se puede con la práctica unir los tres tesoros dentro del cuerpo y luego con la alquimia interior se puede subir y sacar por encima de la cabeza, la Kundalini. Luego, el concepto de discípulo en la Biblia, el Corán y el judaísmo, pues como sabemos todos por nuestra naturaleza de origen cristiano o cristiano, es decir, en la Biblia encontramos pues algunos testimonios, como por ejemplo en Isaías: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Por tanto, describe a alguien que ha sido instruido hasta escribir una disciplina de vida y por tanto explica la necesidad de enseñar y aprender. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya encontramos la gran comisión en Marcos, Lucas y Juan, donde hablaba a Cristo pues eso de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el sentido de convertir a estas personas a Cristo, ¿no? A la enseñanza de Cristo, ¿no? Como el seguimiento del discípulo. Y luego en el Corán pues tenemos, por ejemplo, que también aparece la Sura 3, donde se le atribuye a Mahoma, pero en fin, no exactamente lo escribió Mahoma, sino que el Corán lo escribió varias personas, luego también sus dichos, sus hadices, etcétera. Y los más allegados a Abraham son los que le han seguido. Por tanto, Alá es amigo de los creyentes. A esos creyentes hace referencia el Corán como esos creyentes como discípulos, seguidores de Alá y por tanto seguidores de amigos de Alá y seguidores de Abraham o de Ibrahim. Y por otro lado el sufismo que habla de los caminantes, sufí o caminantes suf, que visten de algodón blanco, y como alusión también del origen de la palabra a pureza, a los puros de corazón, safá. Estos pequeños grupos de sufíes se agrupaban alrededor de su maestro o sheikh. La enseñanza interior del sendero se transmiten de maestro a discípulo. Es lo importante, el sufismo es la parte mística del Islam. Cada maestro guía a su discípulo de acuerdo con los principios que ha aprendido de su maestro. La esencia de la enseñanza no es verbal, es muy importante, sino que es una comunión directa de corazón a corazón. Estamos hablando, por tanto, de una experiencia claramente mística, como es, por ejemplo, el tema de la frase del profeta Isaías, que dice que los que esperan en el Señor, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, dirigido a los discípulos, a los seguidores: levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tiene relación con el poema de Bertolt Brecht que he citado yo antes, o el libro de los Salmos, cuando se hace la invocación del Espíritu: oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. En fin, es importante pues ese acercamiento, ¿no?, a la divinidad a través de esa energía, de esa fuerza. En cuanto a la relación también del judaísmo con la cábala, como sabéis, la cábala y el Zohar, yo he citado aquí un autor de la obra que cito aquí de Albert Junet, donde habla de Isaías Loria y habla de cómo la cábala es sobre todo el papel muy importante asignado al Adán Kazmón. El Adán Kazmón se revela como una especie de síntesis de los Sefirot, más unificada y trascendente que el desarrollo de los Sefirot y anteriormente a este desarrollo. Y el autor expone que sus discípulos se confiesan los bienes y practican el culto a los santos. Pero esta cábala cristianizada prepara un acuerdo más decisivo entre el esoterismo del Antiguo Testamento y el esoterismo del Nuevo. En definitiva, la cábala es un medio de aprender entre el maestro y discípulo por la enseñanza bíblica que están insertas dentro de la propia Torá y recogidas también en la Biblia, en el Zohar, etcétera. Y luego también el aspecto numérico y cabalístico que no entro de los versículos de la Biblia, ¿vale? En cuanto al estudio del concepto en la gnosis, tenemos el origen de la gnosis está en Hermes Trismegisto, que significa tres veces grande, y los tres aspectos del discípulo de Hermes. El discípulo de Hermes no habla y no testimonia de la verdad más que cuando ha recorrido el camino y experimentado los valores de los que es cuestión, de los que se trata. Podéis tener fe y confianza en la precisión del testimonio de este hombre que se ha vuelto mago, y os daréis cuenta que cuando hayáis recorrido el camino, sea como experiencia, eso es verdad. Entonces aquí cito a Van Rijsborg, que habla de la gnosis original egipcia y su llamada en el presente eterno, propagada y explicada de nuevo según la tabla esmeralda y el cuerpo hermético del Hermes Trismegisto. La tabla esmeralda
lo que hace es revelar, es un libro que está escrito ya muy antiguo, que habla de la sustancia primordial y de cómo se consiguen las transmutaciones. El Corpus Hermeticum recoge para los discípulos seguidores de la Gnosis los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. Es verdad que sobre la gnosis y el gnosticismo luego ha habido muchos movimientos y hay unos movimientos modernos gnósticos también que todos conocemos, como Samuel Aureol, que no lo he citado aquí, y otros autores, y que han desarrollado mucho esta idea, ¿no? Pero en fin, no quiero entrar, simplemente es poner una corriente para que se conozca. Si alguien quiere profundizar, pues ya puede profundizar un poco más, hay mucho escrito sobre eso. Bien. En cuanto al tema del concepto en la literatura teosófica y autores afines, especial maestro tibetano y Vicente Beltrán Aglada, yo quería, como es lógico, empezar por la obra de Krishnamurti, A los pies del maestro, y habla y explica que el discípulo es uno con su maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Y expone el autor en su obra, dice, puedes ayudar a tu hermano mediante aquello que tienes de común con él, que es la vida divina. Y luego también habla que si anhelas, dice Krishnamurti, ser uno con Dios, que no sea con vistas a tu provecho, sino para convertirte en un canal por donde fluir su amor hasta llegar a tus semejantes. Sin embargo, ya entrando en el maestro tibetano y en el manual de la magia blanca, me parecía interesante recoger el tema de alguna cosa que había encontrado como el tema del hastío del discípulo, el cansancio en el sendero, porque es lógico que a veces el discípulo va a sufrir insatisfacción, hastío, desagrado, profunda fatiga, y son características muy frecuentes de quien está al borde o que está en la lucha de ese discipulado. Por tanto, el discípulo, como bien hemos dicho, es una persona que trata de aprender, o ya lo es, y ha aprendido un nuevo ritmo. Y en esa idea de transición, pues vibra en esa condición doble de la percepción del alma y la percepción de la forma. Por lo tanto, ve doble. Ya sabemos que todos los que estamos en este proceso, más o menos, más adelante, más atrás, pues sufrimos un poco porque el cuerpo físico se hace emocional e incluso etérico se hace más sensible a las enfermedades, a muchas cuestiones, y entonces nos damos cuenta que somos un poco más sensibles de la cuenta, ¿no? Porque hay un cambio, ¿no? Hay un cambio interior que también se manifiesta en las células. Sería un poco largo de explicar. En cuanto al camino del discípulo, también habla Ali Bailey, el discípulo de la nueva era, que se denomina mago blanco aquel que mediante el alineamiento consciente con su ego o ángel es receptivo a sus planes y propósitos y por lo tanto capaz de recibir impresión superior. Y por ello en el discípulo de la nueva era habla de una serie de consejos del tibetano al discípulo con problemas, como que debe de cerrar su aura, ahorrar energía y sobre todo no mezclarse demasiado con la aura de otras personas, que hace que se cura constantemente la vitalidad. O sea, no desparramar la energía. El tiempo y la energía es un don que Dios nos ha dado. Muchas veces lo desperdiciamos. Y segundo, explica cómo se desarrolla la intuición, que también es importante, ¿no? De forma simbólica, pues pone aquí, dice que la llave fue hallada con la presión de las manos que está al servicio de la luz, y con un palpitante y asombroso corazón se gira la llave. La puerta se abre de par en par. El que se apresura hacia la luz atraviesa con rapidez la puerta y espera. La mantiene abierta para los que vienen después, en esta actitud de espera. Una voz clama, hermano mío, cierra la puerta, pues cada uno debe de girar la llave con su propia mano, y por sí solo debe entrar por esa puerta. En definitiva, lo que está haciendo es que nadie puede hacer por ti tu propio camino y tu propio esfuerzo, sino que cada uno tiene que convertirse en ese sendero y en esa lucha, en ese día a día, ¿no? De forma simbólica. En cuanto a Vicente Beltrán Anglada, que tiene bastantes escritos y es un discípulo bastante aventajado, una iniciación bastante superior. Yo es que he consultado solo el diario de un discípulo, aunque tiene más obras, Magia Organizada Planetaria, los ángeles solares, etcétera. En fin, todas estas obras que tiene, que yo más o menos las he leído, pero que no quería entrar. Como está hablando del discipulado, pues aquí relaciona el autor el trabajo del discípulo, que es muy importante, con los devas, y especialmente con los devas superiores y o ángeles. O sea, la construcción de esa energía, de ese trabajo, con la ayuda de los devas. Es una cosa que también este autor pues ha puesto una pincelada, digamos, nueva, y que es importante. Y luego también habla de las iniciaciones, de cómo las iniciaciones van desde aspirante hasta el que entra el discípulo en la del conocimiento, luego la iniciación solar hasta la iniciación cósmica, como expansiones de conciencia que vamos poco a poco recibiendo.
y en definitiva coinciden con todas las teorías de todas las personas que hemos estado hablando y son lo que hemos denominado transmutaciones alquímicas. Se refiere a esa alquimia, a esa alquimia interior, ¿no? A esa depuración interior que todo, como en ese Nigredo, Rubledo y Albredo, vamos construyendo, o tenemos que construir, nos vamos depurando, nos vamos transmutando, ¿no? En cuanto ya para ir terminando, pues en cuanto a la síntesis y aplicación práctica y desarrollo de la nueva era, que ya está en ti, yo he explicado aquí algunos autores a pie de página, que los podéis ver, y en definitiva yo aporto algunas ideas para el diálogo como es. Hay que luchar contra el espejismo de creer que ya ha llegado a la meta. Si vivimos distraídos tenemos que despertar del sueño, como dice San Pablo. Tenemos que tener una superación diaria y el vivir el ahora. Tenemos por tanto que ver de qué manera estamos en ese espejismo, ¿no? En ese espejismo que ponía Bailey en su obra Espejismo Mundial. También cito aquí la obra del poder de la hora, una obra muy famosa de Eckhart Tolle que dice si tú aquí y ahora te resulta intolerable, si tú aquí y ahora te resulta intolerable y te hace desgraciado, tienes tres opciones: retirarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Simplemente sé y disfruta siendo, o sea, vive en el ser, lo que está diciendo el autor. También hay que buscar construir en esta nueva era la síntesis, que no se puede enseñar, sino que es una cosa que se aprende. El concepto de aprender tiene que ver, por tanto, con el concepto de coger esa enseñanza en el sentido práctico, ¿no? En el sentido de captar algo por el medio de los intelectos, de los sentidos, de que se interioriza ese conocimiento. También es importante fluir, eso implica una metanoia, un cambio. También es importante la creatividad, el salir de la zona de confort, la intuición, el desarrollo de la imaginación creadora. También es importante tener metas, escuchar al cuerpo y el alma, soñar, y el servicio como un factor tiempo que a veces es un espejismo en esa ilusión del discípulo. Y por supuesto vitalizar los 7 chakras con alimentación sana, luz solar y ausencia de tóxicos. Bueno, pues un cordial saludo a todos y gracias por vuestra atención, y espero que estas ideas nos ayuden a compartir pues estos cambios en las diversas religiones y esta idea de síntesis en el discipulado de una nueva era. Muchas gracias a todos y un abrazo fraternal. Hasta siempre.